Nombre de la historia: El tesoro escondido. Capítulo 1. Un descubrimiento curioso. Mary estaba limpiando el ático de su abuela. Siempre le había gustado explorar la antigua casa. Había tantas cosas interesantes escondidas. De repente, Mary encontró una caja vieja y polvorienta. La abrió con cuidado. En el interior había un sobre amarillento. Mary examinó el sobre. Tenía escrito el nombre de su abuela. Nunca había visto esto antes. Lentamente, Mary abrió el sobre. Dentro había una carta y una llave pequeña y extraña. El corazón de Mary empezó a latir más rápido. ¿Para qué era esta llave? ¿Quién escribió la carta? Mary empezó a leer la carta. Capítulo 2. Una carta del pasado. La carta estaba escrita con la caligrafía familiar de su abuela. Estaba fechado hace muchos años. La abuela de Mary explicó que la carta era un secreto familiar. Lo había mantenido oculto todos estos años. La carta mencionaba un tesoro escondido del pasado de su familia. La abuela de Mary la instó a encontrar la verdad sobre su historia familiar. La llave del sobre era la llave de una caja fuerte secreta. Esta caja fuerte contenía las pistas del tesoro escondido de su familia. La abuela de Mary le rogó que abriera la caja fuerte y descubriera la verdad. Mary sintió una mezcla de emociones. Estaba emocionada por descubrir un misterio familiar. Pero también estaba nerviosa por lo que pudiera encontrar. ¿De qué tipo de tesoro hablaba su abuela? ¿Por qué había estado oculta durante tanto tiempo? Mary sabía que tenía que averiguar más. Dobló cuidadosamente la carta y la volvió a meter en el sobre. La pequeña y adornada llave brillaba en la tenue luz del ático. Mary respiró hondo y tomó una decisión. Capítulo 3. Comienza la búsqueda. Mary decidió iniciar su búsqueda de inmediato. Necesitaba saber más sobre este tesoro escondido. Pero primero, tenía que averiguar para qué era la llave. Mary examinó la llave con detenimiento. Era una llave de bronce anticuada, con diseños intrincados. Nunca había visto una llave como esta. Mary se preguntó dónde cabría la llave. ¿Era para una cerradura de la casa? ¿O pertenecía a algún tesoro olvidado hace mucho tiempo? Buscó minuciosamente en el ático, buscando alguna pista. Pero no había otras señales evidentes de la caja fuerte escondida. Mary se sintió un poco desanimada, pero se negó a darse por vencida. Quizá la llave estaba escondida en algún otro lugar de la casa. O quizás su abuela había dejado más información. A continuación, Mary decidió buscar en el resto de la casa. Bajó las escaleras y empezó a revisar cajones y armarios viejos.
Su abuela siempre había sido una rata manada. Puede que haya más pistas escondidas en alguna parte. Mientras Mary buscaba, su mente se llenó de preguntas. ¿Qué quería decir su abuela con tesoro escondido? ¿Y por qué lo había mantenido en secreto durante todos estos años? Capítulo 4. El secreto de la familia revelado. Tras horas de búsqueda, Mary finalmente encontró algo prometedor. En el fondo de un viejo cajón de escritorio, descubrió un pequeño diario encuadernado en cuero. Su corazón se aceleró al abrir la cubierta desgastada. Las primeras páginas estaban llenas de la pulcra letra de su abuela. Mary leyó las palabras con atención, tratando de reconstruir la historia. Parecía que el diario pertenecía a su bisabuela, la tatarabuela de Mary. El diario describía un secreto familiar que se había transmitido durante generaciones. Aparentemente, sus antepasados habían sido parte de una familia rica e influyente. Pero habían atravesado tiempos difíciles y se vieron obligados a esconder su fortuna. La tatarabuela de Mary había escrito sobre una caja fuerte oculta. Esta caja fuerte contenía joyas valiosas, oro y documentos importantes. La familia tuvo que mantenerlo en secreto para protegerse. Mientras Mary seguía leyendo, se enteró de que la caja fuerte estaba escondida en algún lugar de la antigua casa familiar. Solo unos pocos conocían la ubicación y la llave que lo desbloqueaba. Esta clave se había transmitido de generación en generación. Ahora, al parecer, Mary tenía la llave en sus manos. Su abuela le había confiado el tesoro escondido de la familia. Mary sintió una mezcla de emoción e inquietud. ¿Qué encontraría cuando por fin abriera la caja fuerte? ¿Seguiría ahí el tesoro después de todos estos años? Mary sabía que tenía que encontrar la caja fuerte escondida y descubrir la verdad. Capítulo 5. Siguiendo el camino. Mary estudió cuidadosamente las entradas del diario. Su tatarabuela había dado algunas pistas sobre la caja fuerte oculta. Pero la ubicación exacta seguía siendo un misterio. El diario mencionaba que la caja fuerte estaba escondida en una habitación secreta. Solo se podía acceder a esta habitación a través de un pasadizo oculto. Mary nunca había visto algo así en la vieja casa. Decidió empezar la búsqueda en el sótano. El diario decía que el pasaje podría estar detrás de una estantería o un panel de pared. Mary pasó horas examinando cuidadosamente cada centímetro del sótano. Finalmente, vio un diseño pequeño y adornado en uno de los paneles de madera. Cuando lo presionó, el panel se abrió, revelando un pasadizo oscuro y estrecho. El corazón de Mary se aceleró de emoción cuando entró. El pasillo estaba tenuemente iluminado y polvoriento. Mary apenas podía ver a dónde iba. Pero siguió adelante, decidida a encontrar la caja fuerte escondida. Después de lo que pareció una eternidad, salió a una habitación pequeña y estrecha. El diario tenía razón, había una caja fuerte empotrada en la pared.
Mary se acercó con cautela, con la llave apretada con fuerza en su mano. Era el momento, la hora de la verdad. ¿Seguiría cabendo la llave después de todos estos años? Mary respiró hondo e introdujo la llave en la cerradura. Capítulo 6. El tesoro escondido. La llave giró suavemente en la cerradura. Mary sintió una oleada de triunfo cuando la puerta de la caja fuerte se abrió de golpe. En el interior, encontró una colección de objetos que la dejaron sin aliento. Había varias cajas adornadas con incrustaciones de joyas. Mary los abrió con cuidado, revelando una deslumbrante variedad de gemas preciosas y oro. Nunca había visto algo así en su vida. Además de las cajas, había también varios documentos encuadernados en piel. Mary las desplegó con cuidado, con las manos temblorosas. Parecían ser escrituras, contratos y otros documentos legales importantes. Al examinar los papeles, Mary se dio cuenta del verdadero significado del tesoro escondido. Su familia había sido una vez increíblemente rica e influyente. Estos documentos eran prueba de su noble linaje y de sus vastas posesiones. Mary sintió una mezcla de emociones, asombro, incredulidad e incluso un sentido de responsabilidad. Esta era la historia de su familia, escondida durante generaciones. Sabía que tenía que proteger y preservar estos preciosos artefactos. Pero, ¿qué iba a hacer con ellos ahora? ¿Debería mantener el tesoro escondido, como lo había hecho su abuela? ¿O debería compartir este notable descubrimiento con el mundo? Mary se recostó, con la mente llena de preguntas y posibilidades. Había descubierto un secreto familiar extraordinario. Ahora, tenía que decidir cómo seguir adelante. Capítulo 7. Una decisión difícil. Mary sabía que tenía que tomar una decisión. ¿Qué debería hacer con el tesoro escondido que había descubierto? ¿Mantenerlo en secreto, como lo había hecho su abuela? ¿O compartirlo con el mundo? Era una gran responsabilidad. Estos preciosos artefactos formaban parte de la historia de su familia. Merecían ser tratados con cuidado y respeto. Mary examinó cuidadosamente los documentos y las joyas. Algunos de los artículos eran increíblemente valiosos, tanto monetaria como históricamente. No pudo evitar sentir una sensación de asombro y reverencia. Al mismo tiempo, sabía que mantener el tesoro oculto podía ser arriesgado. ¿Y si le pasa algo y el secreto se pierde para siempre? El mundo merecía saber la verdad sobre el pasado de su familia. Mary pasó muchas noches sin dormir sopesando los pros y los contras. ¿Debería donar los artefactos a un museo? ¿O encontrar una manera de preservar y compartir la historia de la familia por sí misma? Fue una decisión difícil, sin respuestas fáciles. Mary sabía que tenía que ser cuidadosa y atenta. No podía apresurarse a hacer nada sin considerar las consecuencias.
En última instancia, decidió que tenía una responsabilidad con su familia. El tesoro escondido era parte de su legado. Y quería encontrar una manera de honrar y preservar ese legado. Capítulo 8. Surge un plan. Mary pasó semanas planificando cuidadosamente sus próximos pasos. Sabía que no podía simplemente entregar el tesoro a un museo. Eso significaría renunciar al control y perder la conexión de su familia con él. En cambio, decidió crear una fundación privada. Esta fundación se dedicaría a preservar y compartir la historia de su familia. Sería una forma de honrar a sus antepasados y su notable legado. Mary trabajó sin descanso, investigando los requisitos legales y reuniéndose con expertos. Quería asegurarse de que la fundación se estableciera correctamente y durara generaciones. Era una tarea abrumadora, pero estaba decidida a llevarla a cabo. Mientras trabajaba, Mary también tuvo que averiguar cómo proteger físicamente el tesoro. La habitación oculta del sótano ya no era lo suficientemente segura. Necesitaba encontrar un lugar que fuera seguro, pero accesible. Después de pensarlo mucho, Mary decidió alquilar una instalación de almacenamiento segura. Hizo construir una bóveda especial, con medidas de seguridad avanzadas. Este sería el nuevo hogar para los preciosos artefactos de su familia. Con la base y el plan de almacenamiento establecidos, Mary centró su atención en el siguiente paso. ¿Cómo podría compartir la historia de su familia con el mundo? Quería crear un legado duradero que inspirara y educara a otros. Mary sabía que no sería fácil, pero estaba más decidida que nunca. Este tesoro no era solo suyo, pertenecía a toda su familia. E iba a hacer todo lo que estuviera en su poder para protegerlo y celebrarlo. Capítulo 9. Compartir el legado. Una vez establecidos los cimientos y las instalaciones de almacenamiento, Mary centró su atención en compartir la historia de su familia. Quería crear una forma para que las personas conocieran y apreciaran la extraordinaria historia que había descubierto. Después de pensarlo mucho, decidió crear una exposición en un museo. Mary pasó meses seleccionando cuidadosamente los objetos del tesoro escondido. Seleccionó las piezas más significativas y visualmente impactantes para presentarlas en la exposición. Su objetivo era transportar a los visitantes al pasado y darles una idea del pasado de su familia. Para dar vida a la exposición, Mary contrató a un equipo de profesionales de museos con experiencia. Juntos, diseñaron y construyeron las pantallas, preservando y exhibiendo cuidadosamente los preciosos artefactos. La atención a los detalles era crucial. Mary quería que cada aspecto fuera un fiel reflejo del legado de su familia. Cuando finalmente se inauguró la exposición, Mary se llenó de una mezcla de emociones. Estaba nerviosa, emocionada y profundamente orgullosa al mismo tiempo. ¿La gente apreciaría la importancia de lo que había descubierto? Con el paso de los días, la exposición comenzó a atraer visitantes de todo el mundo.
Se maravillaron con las impresionantes joyas, los intrincados documentos y las historias que representaban. Muchos se fueron con una nueva apreciación por las pruebas y los triunfos de los antepasados de María. Mary vio cómo se desarrollaba la exposición, sintiendo una sensación de asombro y gratitud. Esta era la historia de su familia, traída a la vida para que todos la vieran. Sabía que sus antepasados estarían orgullosos de la forma en que había elegido honrar su legado. Con el éxito rotundo de la exposición, Mary centró su atención en el futuro. ¿Qué más podría hacer para garantizar que la historia de su familia sea recordada por las generaciones venideras? Las posibilidades eran infinitas y estaba más decidida que nunca a lograr un impacto duradero. Capítulo 10. Un legado duradero. La exposición fue solo el comienzo de los esfuerzos de Mary por preservar el legado de su familia. Sabía que había mucho más que podía hacer para compartir su extraordinaria historia. Con un sentido renovado de propósito, Mary se propuso ampliar el alcance de la fundación. En primer lugar, decidió crear un archivo digital completo de los documentos y artefactos históricos de la familia. Esto permitiría a personas de todo el mundo acceder a la colección y explorarla. Era una tarea enorme, pero Mary estaba decidida a hacerlo realidad. Además del archivo digital, Mary también comenzó a organizar programas educativos y conferencias. Invitó a historiadores, académicos y al público a aprender más sobre la historia de su familia. Estos eventos fueron un gran éxito, ya que provocaron animados debates y despertaron una nueva apreciación del pasado. A medida que crecía el alcance de la fundación, Mary también comenzó a recibir consultas de otras familias. Habían oído hablar del trabajo que estaba realizando y se inspiraron para descubrir sus propias historias ocultas. Mary estaba más que feliz de compartir sus conocimientos y brindar orientación a quienes buscan preservar su legado. Con cada año que pasaba, el impacto de la fundación seguía ampliándose. La dedicación y la pasión de Mary habían inspirado a otros, y el legado de su familia se celebraba en todas partes. Sabía que sus antepasados estarían orgullosos del trabajo que había realizado para honrar su memoria. Pero el viaje de Mary estaba lejos de terminar. Todavía tenía muchas ideas y planes para el futuro de la fundación. Había exposiciones que comisariar, investigaciones que hacer e historias que contar. Al mirar hacia los años venideros, Mary sintió una profunda sensación de propósito y satisfacción. Este tesoro escondido no solo había transformado su propia vida, sino que también se había convertido en una fuente de inspiración para muchos otros. El legado de su familia perduraría gracias a los esfuerzos incansables de una joven decidida y visionaria. Capítulo 11. Una pasión recién descubierta. Con la base firmemente establecida, Mary se sintió atraída por una nueva misión. Había descubierto la historia de su familia, pero quería ayudar a otros a hacer lo mismo. Mary decidió lanzar una iniciativa para ayudar a las personas a descubrir sus propios legados familiares ocultos. Sabía que muchas personas sentían curiosidad por su pasado, pero no sabía por dónde empezar.
Mary quería cambiar eso proporcionando recursos, orientación y apoyo. Su objetivo era capacitar a las personas para que exploraran las historias de sus familias y preservaran sus historias únicas. Para poner en marcha la iniciativa, Mary comenzó a organizar talleres y seminarios. Compartió las estrategias y técnicas que había utilizado para descubrir el tesoro de su familia. Los participantes aprendieron a investigar su genealogía, interpretar documentos históricos y reconstruir el pasado de su familia. La respuesta fue abrumadora. Personas de todos los ámbitos de la vida asistieron a los eventos, deseosas de aprender y descubrir más sobre sus raíces. Mary se sintió inspirada por su entusiasmo y estaba decidida a hacer aún más. Amplió la iniciativa para incluir un centro de recursos en línea, donde las personas pudieran acceder a una gran cantidad de información y herramientas. Había bases de datos, guías de investigación e incluso visitas virtuales a importantes sitios históricos. El objetivo era hacer que el proceso de descubrir la historia familiar fuera accesible y atractivo. A medida que la iniciativa cobraba impulso, Mary también comenzó a colaborar con bibliotecas, museos y sociedades históricas locales. Juntos, trabajaron para crear programas comunitarios que unieran a las personas para compartir sus historias. Era una forma no solo de preservar los legados individuales, sino también de fomentar un sentido más profundo de conexión y comprensión. Para Mary, este nuevo esfuerzo se había convertido en una verdadera pasión. Ya no era solo la guardiana de la historia de su propia familia. Ahora, fue una defensora del poder del descubrimiento personal y de la importancia de preservar nuestro pasado colectivo. Capítulo 12. Un alcance global. Con el paso de los años, la iniciativa de Mary de ayudar a las personas a descubrir sus historias familiares siguió creciendo y evolucionando. Comenzó con un enfoque local, pero pronto su trabajo comenzó a llamar la atención a escala mundial. Personas de todo el mundo se pusieron en contacto con ella, deseosas de aprender de sus experiencias y conocimientos. Mary sabía que tenía que encontrar la manera de ampliar sus esfuerzos para satisfacer la creciente demanda. Comenzó a desarrollar programas y recursos en línea a los que podían acceder personas de cualquier parte del mundo. Esto le permitió compartir sus conocimientos y orientación con un público mucho más amplio. La respuesta fue increíble. Personas de diversos orígenes y culturas se conectaban con la misión de Mary. Estaban descubriendo sus raíces ancestrales y preservando las historias únicas de su familia. Para ampliar aún más su alcance, Mary también comenzó a forjar asociaciones con organizaciones e instituciones de todo el mundo. Juntos, trabajaron para crear bases de datos completas, digitalizar archivos históricos y desarrollar iniciativas educativas innovadoras. Fue un esfuerzo de colaboración para garantizar que se pudiera acceder a las historias familiares y compartirlas más ampliamente. A medida que el impacto de la iniciativa siguió creciendo, Mary también comenzó a recibir reconocimientos y elogios por su trabajo. Fue invitada a hablar en conferencias, participar en mesas redondas e incluso aparecer en documentales. Mary se sintió honrada por la atención, pero se mantuvo enfocada en su misión principal,
capacitar a las personas para que descubran y celebren el legado de sus familias. Uno de los aspectos más gratificantes del trabajo de Mary fue presenciar las profundas transformaciones personales de las personas a las que ayudó. Vio a personas volver a conectarse con parientes perdidos hace mucho tiempo, descubrir conexiones ancestrales inesperadas y desarrollar un sentido más profundo de identidad y pertenencia. Estas historias alimentaron la pasión de Mary y la inspiraron a seguir adelante. Con cada año que pasaba, la visión de Mary para la iniciativa se hacía más clara y ambiciosa. Quería crear una red global de personas y organizaciones dedicadas a preservar las historias familiares y a dar forma a un mundo más informado y conectado. Era una meta elevada, pero que Mary estaba decidida a lograr. Capítulo 13. Un impacto duradero. A medida que la iniciativa continuaba creciendo y evolucionando, Mary sabía que su legado se extendería mucho más allá de su vida. Había creado algo verdaderamente extraordinario, un movimiento mundial que permitía a las personas descubrir y celebrar sus historias familiares. La dedicación y la visión de Mary inspiraron a innumerables personas a reconectarse con sus raíces y preservar sus historias únicas. Uno de los logros más importantes de la iniciativa fue la creación de un archivo digital completo. Este vasto repositorio albergaba millones de documentos históricos, fotografías y artefactos de familias de todo el mundo. Se ha convertido en un recurso invaluable para investigadores, académicos y cualquier persona que busque profundizar su comprensión del pasado de su familia. Mary también trabajó incansablemente para forjar asociaciones con instituciones educativas, museos y organizaciones culturales. Juntos, desarrollaron un plan de estudios y programas educativos innovadores que llevaron la historia familiar al aula. Estas iniciativas despertaron un interés renovado en la importancia de comprender el patrimonio personal y cultural de cada uno. A medida que el impacto de la iniciativa seguía creciendo, Mary también se centró en garantizar su sostenibilidad a largo plazo. Estableció una estructura organizacional sólida y obtuvo fondos de una amplia gama de fuentes, incluidos donantes privados, fundaciones y subvenciones gubernamentales. Esto permitió que la iniciativa siguiera ampliando su alcance e impacto, incluso cuando la participación de Mary comenzó a disminuir. Uno de los logros más orgullosos de Mary fue la creación de una red mundial de entusiastas y expertos en historia familiar. A través de foros en línea, capítulos locales y conferencias internacionales, estas personas se conectaron, compartieron conocimientos y colaboraron en proyectos para preservar el legado familiar. Fue un testimonio del poder de la comunidad y del deseo compartido de honrar nuestro pasado colectivo. Cuando Mary recordó el viaje que había emprendido, se sintió llena de un profundo sentimiento de orgullo y satisfacción. Lo que comenzó como una búsqueda personal se convirtió en un movimiento global que inspiró a personas de todo el mundo a descubrir las historias ocultas de sus familias. Mary sabía que su trabajo seguiría teniendo un impacto duradero, mucho después de su muerte. La iniciativa se había convertido en un testimonio del poder perdurable de la familia, la importancia de preservar nuestras historias y el potencial transformador de la pasión y la determinación individuales. El legado de Mary perduraría e inspiraría a las generaciones futuras a explorar sus raíces,
celebrar su herencia y construir un mundo más conectado y comprensivo. Fue un logro notable, que seguiría moldeando la vida de las personas en todo el mundo. Capítulo 14. Un viaje compartido. Con el paso de los años, la iniciativa de Mary siguió creciendo y evolucionando, convirtiéndose en un fenómeno global. Personas de todo el mundo se sintieron atraídas por la idea de descubrir sus historias familiares. Encontraron consuelo e inspiración en las historias de sus antepasados y estaban ansiosos por compartir sus propios viajes. Uno de los aspectos clave del éxito de la iniciativa fue su capacidad para unir a las personas. A través de foros en línea, reuniones locales y conferencias internacionales, personas de diversos orígenes se conectaron y colaboraron. Compartieron sus investigaciones, sus descubrimientos y sus historias personales, creando un rico tapiz de experiencia humana. Para muchos participantes, el viaje de descubrir sus historias familiares fue profundamente personal y transformador. Se vieron enfrentados a giros y vueltas inesperados, descubriendo momentos alegres y dolorosos del pasado. Pero a pesar de todo, se guiaron por un sentido de propósito y el deseo de preservar el legado de su familia. A medida que la iniciativa creció, también lo hicieron los recursos y el apoyo disponibles para quienes buscan descubrir sus raíces. Mary y su equipo trabajaron sin descanso para desarrollar nuevas herramientas y tecnologías, haciendo que el proceso de investigación fuera más accesible y atractivo. Desde árboles genealógicos interactivos hasta recorridos virtuales por sitios históricos, la iniciativa proporcionó una gran cantidad de recursos para ayudar a las personas en sus viajes. Sin embargo, el verdadero poder de la iniciativa no residía en la tecnología o los recursos, sino en las conexiones que fomentaba. A medida que las personas compartían sus historias, encontraron puntos en común que trascendieron el tiempo y la geografía. Descubrieron que sus historias familiares estaban entretejidas con el tapiz más amplio de la experiencia humana y que sus viajes individuales formaban parte de una odisea compartida mucho más grande. Para Mary, este era el objetivo final de su trabajo: ayudar a las personas a encontrar un sentido de pertenencia, a sentirse conectadas con algo más grande que ellas mismas. Sabía que al descubrir sus historias familiares, las personas podían obtener una comprensión más profunda de su propia identidad y lugar en el mundo. Y al hacerlo, podrían contribuir a una comunidad global más empática e interconectada. A medida que la iniciativa continuaba expandiéndose, Mary se maravilló del impacto que estaba teniendo en la vida de las personas. Vio a personas que se reconectaban con parientes perdidos hace mucho tiempo, descubrían lazos culturales inesperados y desarrollaban un renovado sentido de propósito y orgullo. Fue un testimonio del poder de la familia y del potencial transformador del descubrimiento personal. Capítulo 15. Un legado duradero. A medida que el trabajo de Mary seguía inspirando a personas de todo el mundo, sabía que su iniciativa le sobreviviría. Había creado algo verdaderamente extraordinario, un movimiento global que tenía el poder de transformar vidas y unir a las personas. La visión y la dedicación de Mary habían dejado una marca indeleble en el mundo, y estaba decidida a garantizar que su legado perdurara. Una de las prioridades clave para Mary era garantizar la sostenibilidad a largo plazo de la iniciativa.
Trabajó incansablemente para establecer una estructura organizacional sólida y garantizar la financiación de una amplia gama de fuentes. Esto incluyó donantes privados, fundaciones y subvenciones gubernamentales, todos los cuales reconocieron el inmenso valor del trabajo de la iniciativa. A medida que la iniciativa crecía, Mary también se centró en fomentar una sólida red de seguidores y colaboradores. Estableció asociaciones con instituciones educativas, museos y organizaciones culturales, creando nuevas oportunidades para que las personas interactuaran con sus historias familiares. Juntos, desarrollaron un plan de estudios y programas educativos innovadores que llevaron el estudio de la historia familiar al aula. Pero el mayor legado de Mary estaba en las personas cuyas vidas había tocado. Gracias a la iniciativa, innumerables personas han podido descubrir las historias de sus familias y conectarse con sus raíces. Descubrieron conexiones inesperadas, aprendieron sobre su herencia cultural y adquirieron una comprensión más profunda de su propia identidad. Para Mary, esta era la verdadera medida del éxito, no el tamaño de la organización o la escala de su impacto, sino las vidas individuales que se habían transformado. Sabía que al ayudar a las personas a explorar sus historias familiares, también las estaba ayudando a desarrollar un sentido más fuerte de sí mismas y una conexión más profunda con el mundo que las rodeaba. Con el paso de los años, la iniciativa siguió creciendo y evolucionando, adaptándose a las necesidades e intereses cambiantes de sus participantes. Se desarrollaron nuevas tecnologías y recursos, lo que hizo que el proceso de investigación fuera más accesible y atractivo que nunca. Pero en el centro de todo estaba el mismo objetivo fundamental: capacitar a las personas para que descubrieran las historias de sus familias y celebraran la rica diversidad de la experiencia humana. Para Mary, esto no era solo un esfuerzo profesional, sino profundamente personal. Había descubierto la historia de su propia familia y se había sentido profundamente conmovida por las historias de resiliencia, sacrificio y triunfo que había descubierto. Fue este sentido de conexión, con su propio pasado y con la experiencia humana en general, lo que la inspiró a crear la iniciativa en primer lugar. Cuando Mary recordó el viaje que había emprendido, se sintió llena de un profundo sentimiento de orgullo y satisfacción. Lo que comenzó como una búsqueda personal se convirtió en un movimiento global que inspiró a personas de todo el mundo a explorar sus raíces y celebrar su herencia. Y sabía que su trabajo seguiría teniendo un impacto duradero, mucho después de su muerte. Capítulo 16. Un tapiz global. Con el paso de los años, la iniciativa que Mary había creado siguió creciendo y evolucionando. Se había convertido en una red global de individuos y organizaciones, todos unidos por una pasión compartida por descubrir historias familiares. El alcance de la iniciativa se ha ampliado para incluir a personas de todos los rincones del mundo, cada una con sus propias historias únicas para compartir. Una de las principales fortalezas de la iniciativa fue su capacidad para unir a diversas comunidades y culturas. A través de foros en línea, reuniones locales y conferencias internacionales, personas de todos los ámbitos de la vida pudieron conectarse y colaborar. Compartieron sus investigaciones, sus descubrimientos y sus experiencias personales, creando un rico tapiz de historias humanas. Para muchos participantes, el proceso de explorar sus historias familiares fue profundamente personal y transformador.
Se vieron enfrentados a giros y vueltas inesperados, descubriendo momentos alegres y dolorosos del pasado. Pero a pesar de todo, se guiaron por un sentido de propósito y el deseo de preservar el legado de su familia. A medida que la iniciativa creció, también lo hicieron los recursos y el apoyo disponibles para quienes buscan descubrir sus raíces. Mary y su equipo habían trabajado sin descanso para desarrollar nuevas herramientas y tecnologías, haciendo que el proceso de investigación fuera más accesible y atractivo. Desde árboles genealógicos interactivos hasta recorridos virtuales por sitios históricos, la iniciativa proporcionó una gran cantidad de recursos para ayudar a las personas en sus viajes. Sin embargo, el verdadero poder de la iniciativa no residía en la tecnología o los recursos, sino en las conexiones que fomentaba. A medida que las personas compartían sus historias, encontraron puntos en común que trascendieron el tiempo y la geografía. Descubrieron que sus historias familiares estaban entretejidas con el tapiz más amplio de la experiencia humana y que sus viajes individuales formaban parte de una odisea compartida mucho más grande. Para Mary, este era el objetivo final de su trabajo: ayudar a las personas a encontrar un sentido de pertenencia, a sentirse conectadas con algo más grande que ellas mismas. Sabía que al descubrir sus historias familiares, las personas podían obtener una comprensión más profunda de su propia identidad y lugar en el mundo. Y al hacerlo, podrían contribuir a una comunidad global más empática e interconectada. A medida que la iniciativa continuaba expandiéndose, Mary se maravilló del impacto que estaba teniendo en la vida de las personas. Vio a personas que se reconectaban con parientes perdidos hace mucho tiempo, descubrían lazos culturales inesperados y desarrollaban un renovado sentido de propósito y orgullo. Fue un testimonio del poder de la familia y del potencial transformador del descubrimiento personal. Capítulo 17. Un viaje compartido. La iniciativa que Mary había creado se había convertido en un fenómeno mundial. Personas de todo el mundo se sintieron atraídas por su misión de descubrir historias familiares y celebrar la diversidad cultural. Pero a medida que la iniciativa crecía, Mary se dio cuenta de que había un propósito aún más profundo en el centro de su trabajo. Comprendió que el proceso de explorar la historia familiar de una persona no consistía solo en descubrir hechos y fechas. Se trataba de conectar con algo más grande que uno mismo, algo que trascendía el tiempo y el lugar. Gracias a la iniciativa, las personas pudieron explorar sus propias historias, pero también comprender cómo sus historias se entretejían en el tapiz más amplio de la experiencia humana. Uno de los aspectos más poderosos de la iniciativa fue la forma en que unió a las personas, más allá de las fronteras y las culturas. A medida que los participantes compartieron sus investigaciones y descubrimientos, se vieron envueltos en un viaje compartido de exploración y descubrimiento. Aprendieron sobre las luchas y los triunfos de sus antepasados y, al hacerlo, adquirieron una apreciación más profunda de la resiliencia y la fuerza del espíritu humano. Para Mary, este sentido de humanidad compartida estaba en el centro de la misión de la iniciativa. Ella creía que al ayudar a las personas a conectarse con sus raíces, también podían desarrollar una mayor comprensión y empatía por los demás. Al explorar sus propias historias familiares, inevitablemente se encontraron con historias de migración, desplazamiento e intercambio cultural, historias que resonaban con las experiencias de personas de todo el mundo.
Por eso, Mary y su equipo trabajaron incansablemente para crear oportunidades para que las personas interactuaran con estas historias, para explorar las formas en que sus propias historias se entrelazaban con la historia humana en general. Organizaron conferencias internacionales, proyectos de investigación colaborativa e iniciativas basadas en la comunidad que unieron a personas de todos los ámbitos de la vida. A través de estos esfuerzos, buscaron fomentar un mayor sentido de ciudadanía global y responsabilidad compartida. A medida que el alcance de la iniciativa continuaba ampliándose, Mary se maravilló de la increíble diversidad de las historias que se estaban descubriendo. Desde las historias de las dinastías antiguas hasta los viajes de los inmigrantes de hoy en día, cada historia familiar era un tapiz único y fascinante de la experiencia humana. Y a medida que estas historias se compartieron y celebraron, ayudaron a derribar barreras, desafiar los estereotipos y promover una comprensión más profunda de la condición humana. Para Mary, este era el verdadero legado de su trabajo, no el tamaño o la escala de la iniciativa, sino el poder de las conexiones que había forjado. Al ayudar a las personas a explorar sus historias familiares, les permitió conectarse con algo más grande que ellos mismos y formar parte de un viaje compartido de descubrimiento y comprensión. Y a medida que este viaje continuaba, sabía que la iniciativa seguiría transformando vidas y fortaleciendo comunidades en todo el mundo. Capítulo 18. Cultivar conexiones. Con el paso de los años, la iniciativa que Mary había fundado siguió creciendo y floreciendo. Cada vez más personas descubrían el poder de explorar sus historias familiares. Se estaban conectando con familiares perdidos hace mucho tiempo, descubriendo historias ocultas y adquiriendo una comprensión más profunda de sus propias identidades. Pero para Mary, el verdadero éxito de la iniciativa no residía solo en el número de personas a las que llegaba. Estaba en las conexiones que ayudó a cultivar, entre individuos, entre comunidades y entre culturas. A través de la iniciativa, las personas encontraron puntos en común y construyeron puentes para superar las divisiones tradicionales. Uno de los aspectos más inspiradores de este trabajo fue la forma en que unió a personas de todos los ámbitos de la vida. La iniciativa atrajo a participantes de diversos orígenes, desde académicos e historiadores hasta genealogistas aficionados y gente común. Y a medida que compartían sus historias y puntos de vista, descubrieron conexiones inesperadas y experiencias compartidas. Para muchos, el proceso de descubrir sus historias familiares fue profundamente personal y transformador. Al ahondar en el pasado, se enfrentaron a momentos alegres y dolorosos de la historia de su familia. Pero a pesar de todo, se guiaron por un sentido de propósito y el deseo de preservar el legado de su familia. Y al compartir estas historias con otras personas, descubrieron que sus viajes individuales formaban parte de un tapiz mucho más amplio de la experiencia humana. Se dieron cuenta de que sus historias familiares estaban entrelazadas con la historia más amplia del mundo y que sus historias tenían el poder de inspirar y conectar a personas de todas las generaciones y culturas. Este sentido de humanidad compartida estaba en el centro de la visión de Mary para la iniciativa. Ella creía que al ayudar a las personas a explorar sus raíces, también podían desarrollar una mayor comprensión y empatía por los demás. A medida que se encontraran con historias de migración, desplazamiento e intercambio cultural, obtendrían una apreciación más profunda de la resiliencia y la fortaleza del espíritu humano.
Por eso, Mary y su equipo trabajaron incansablemente para crear oportunidades para que las personas interactuaran con estas historias, para explorar las formas en que sus propias historias se entrelazaban con la historia humana en general. Organizaron conferencias internacionales, proyectos de investigación colaborativa e iniciativas basadas en la comunidad que reunieron a personas de todo el mundo. A través de estos esfuerzos, buscaron fomentar un mayor sentido de ciudadanía global y responsabilidad compartida. A medida que la iniciativa seguía creciendo, Mary se maravilló de la increíble diversidad de las historias que se estaban descubriendo. Desde las dinastías antiguas hasta los inmigrantes modernos, cada historia familiar era un tapiz único y fascinante de la experiencia humana. Y a medida que estas historias se compartieron y celebraron, ayudaron a derribar barreras, desafiar los estereotipos y promover una comprensión más profunda de la condición humana. Para Mary, este era el verdadero legado de su trabajo, no el tamaño o la escala de la iniciativa, sino el poder de las conexiones que había forjado. Al ayudar a las personas a explorar sus historias familiares, les permitió conectarse con algo más grande que ellos mismos y formar parte de un viaje compartido de descubrimiento y comprensión. Y a medida que este viaje continuaba, sabía que la iniciativa seguiría transformando vidas y fortaleciendo comunidades en todo el mundo. Capítulo 19. Una comunidad global. A medida que la iniciativa siguió creciendo, Mary y su equipo reconocieron la necesidad de crear una estructura más formal y organizada para respaldar su trabajo. Sabían que para cumplir verdaderamente su misión de conectar a las personas de todo el mundo, necesitarían establecer una red sólida y colaborativa. Por lo tanto, se propusieron crear una comunidad global de investigadores, historiadores y personas apasionadas que compartían un interés común en explorar las historias familiares. Se pusieron en contacto con universidades, museos y organizaciones comunitarias de todo el mundo, invitándolos a convertirse en socios en este esfuerzo. La respuesta fue abrumadora. Personas de todos los rincones del mundo estaban ansiosas por participar, compartir sus conocimientos y experiencia y aprender unos de otros. En unos pocos años, la iniciativa se había convertido en una red verdaderamente internacional, con participantes de docenas de países y una amplia gama de orígenes. En el corazón de esta comunidad global había un compromiso compartido de preservar y celebrar las historias de las familias y las comunidades. Los participantes trabajaron juntos para digitalizar los registros históricos, transcribir documentos familiares y crear archivos en línea a los que pudieran acceder personas de todo el mundo. También organizaron eventos y talleres locales, donde las personas podían reunirse para explorar sus historias familiares y conectarse con otras personas que compartían sus intereses. Sin embargo, la iniciativa era más que un simple depósito de información. Era un lugar donde las personas podían construir relaciones significativas y forjar conexiones duraderas. A través de foros en línea, videoconferencias y reuniones presenciales, los participantes pudieron compartir sus historias personales, aprender unos de otros y encontrar apoyo e inspiración. Para Mary, este sentido de comunidad fue esencial para el éxito de la iniciativa. Sabía que al fomentar estas conexiones, no solo preservaba el pasado, sino que también daba forma al futuro. A medida que las personas se reunían para explorar sus historias familiares, también desarrollaban una comprensión más profunda de sus propias identidades y de la interconexión de la experiencia humana.
Y a medida que la comunidad global seguía creciendo y prosperando, Mary y su equipo se sorprendieron al ver las formas en que estaba transformando vidas y comunidades en todo el mundo. La gente estaba descubriendo a familiares perdidos hace mucho tiempo, descubriendo historias ocultas y adquiriendo un mayor aprecio por su patrimonio cultural. También utilizaban la iniciativa como plataforma para abogar por la justicia social, promover el diálogo intercultural y construir puentes entre comunidades diversas. En muchos sentidos, la comunidad global que surgió de la iniciativa era un reflejo de la propia visión de Mary, un lugar donde las personas pudieran reunirse para explorar su humanidad compartida y forjar conexiones significativas a través de fronteras y límites. Fue un testimonio del poder de la narración y del potencial transformador del espíritu humano. Mientras Mary observaba cómo esta comunidad seguía creciendo y evolucionando, sintió un profundo sentimiento de orgullo y gratitud. Sabía que la iniciativa se había convertido en algo mucho más grande de lo que podría haber imaginado y que estaba teniendo un profundo impacto en la vida de las personas. Y estaba más decidida que nunca a garantizar que este legado de conexión y comprensión continuara perdurando e inspirando a las generaciones venideras. Capítulo 20. Un legado de conexión. Con el paso de los años, la iniciativa de Mary siguió floreciendo y creciendo. Se había convertido en un movimiento global que conectaba a personas de todo el mundo y las empoderaba para explorar sus historias familiares. En el centro de este movimiento había un profundo compromiso de preservar las historias de las familias y las comunidades. Los participantes de todos los ámbitos de la vida trabajaron incansablemente para digitalizar los registros históricos, transcribir los documentos familiares y crear archivos en línea a los que pudieran acceder personas de todo el mundo. Sin embargo, la iniciativa era más que un simple depósito de información. Era un lugar donde las personas podían construir relaciones significativas y forjar conexiones duraderas. A través de foros en línea, videoconferencias y reuniones presenciales, los participantes pudieron compartir sus historias personales, aprender unos de otros y encontrar apoyo e inspiración. Para Mary, este sentido de comunidad fue esencial para el éxito de la iniciativa. Sabía que al fomentar estas conexiones, no solo preservaba el pasado, sino que también daba forma al futuro. A medida que las personas se reunían para explorar sus historias familiares, también desarrollaban una comprensión más profunda de sus propias identidades y de la interconexión de la experiencia humana. Y a medida que la comunidad global seguía creciendo y prosperando, Mary y su equipo se sorprendieron al ver las formas en que estaba transformando vidas y comunidades en todo el mundo. La gente estaba descubriendo a familiares perdidos hace mucho tiempo, descubriendo historias ocultas y adquiriendo un mayor aprecio por su patrimonio cultural. También utilizaban la iniciativa como plataforma para abogar por la justicia social, promover el diálogo intercultural y construir puentes entre comunidades diversas. En muchos sentidos, la comunidad global que surgió de la iniciativa era un reflejo de la propia visión de Mary, un lugar donde las personas pudieran reunirse para explorar su humanidad compartida y forjar conexiones significativas a través de fronteras y límites. Fue un testimonio del poder de la narración y del potencial transformador del espíritu humano. Mientras Mary observaba cómo esta comunidad seguía creciendo y evolucionando, sintió un profundo sentimiento de orgullo y gratitud.
Sabía que la iniciativa se había convertido en algo mucho más grande de lo que podría haber imaginado y que estaba teniendo un profundo impacto en la vida de las personas. Y al mirar hacia el futuro, Mary estaba más decidida que nunca a garantizar que este legado de conexión y comprensión continuara perdurando e inspirando a las generaciones venideras. Sabía que al empoderar a las personas para que exploraran sus historias familiares, también estaba ayudando a construir un mundo más justo, compasivo e interconectado. Y así, con un corazón lleno de esperanza y un renovado sentido de propósito, Mary continuó dedicando su vida a esta increíble iniciativa, sabiendo que continuaría transformando vidas y fortaleciendo a las comunidades en los años venideros.